Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a mi canal y en este video te voy a estar enseñando el paso a paso de este chaleco a crochet para mujer. Está súper bonito. Bueno, yo lo he realizado en este color, pero ustedes lo pueden hacer en el color que ustedes quieran. Realizamos esta puntada calada para todo el top. Está súper bonita y muy fácil de hacer, créanme que sí. Pues bueno, para realizar este chaleco gasté aproximadamente 200 gramos de hilo, ¿ok? Acrílico. Ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan a su alcance. No necesariamente tiene que ser el mismo que yo estoy utilizando. Este chaleco está realizado para mí, que soy una talla L, pero también le queda perfecto a una talla M, ¿ok? Y si eres talla S y te gustan los chalecos así grandes, también te puede quedar bien. Así que, pues bueno, ya les quiero mostrar el paso a paso de este precioso chaleco. Vamos a pasar a la lista de materiales. Ok amigos, antes de comenzar con el tutorial, primero les quiero mostrar el material que voy a estar utilizando. Primero tenemos el gancho de 3.0 milímetros y lo voy a estar utilizando con este hilo acrílico que está súper lindo. Este ovillo trae 100 gramos y todavía no sé exactamente cuánto me voy a llevar. Sin embargo, en la edición se los voy a dejar por aquí para que sepan cuánto material me gasté. ¿Ya? Entonces, para comenzar, lo primero que ustedes necesitan saber es que esta puntada se trabaja en número múltiplo de 4. Eso quiere decir que ustedes van a ir trabajando sus cadenitas de 4 en 4 hasta que tengan la medida que ustedes quieren para su chaleco. En nuestro caso estamos trabajando la talla L, por ende vamos a hacer una cadenita base que tenga 160 puntos, ¿ya? Esta talla L también le puede servir una talla M, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con nuestro nudo deslizado. Una vez que ya lo tenemos, ahora sí vamos a hacer cadenitas hasta tener 160. Otra cosa súper importante es que traten de hacer sus cadenas flojitas, ¿ya? Flojitas. Así que 160 cadenitas, vamos a continuar. Ok amigos, una vez que ya tenemos nuestra cadenita base con 160 puntos, es importante que esa cadenita base les mida aproximadamente 95 centímetros. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero tiene que ser más o menos esa cantidad de centímetros para esta talla, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una cadenita más. Esta cadena no cuenta como punto. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es regresarnos, miren, a esta cadenita que está aquí. Y allí vamos a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora, una vez que ya tenemos ese punto bajo, entonces vamos a levantar con 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Venimos acá a la cadenita base y me voy a posicionar, voy a contar aquí 1, 2, 3, en la 4, allí voy a hacer un punto bajo. Volvemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuento acá en la cadenita 1, 2, 3, 4. Allí voy a hacer un punto bajo. Y repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me vengo acá a la base, 1, 2, 3, 4. Allí voy a hacer un punto bajo. Esto es lo que vamos a tejer por toda la cadenita base. Así que vamos a continuar. Ok amigos, ya para terminar esta vuelta, voy a contar aquí 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí en la última cadenita cerramos con un punto bajo. Y se tiene que ver así, ¿ok? Ahí está. Ahora, para la vuelta 2,
vamos a levantar aquí con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Voy a girar el trabajo y ahora miren lo que voy a hacer. Voy a agarrar una lazada y voy a contar aquí en esta cadenita 1, 2, 3. En la cadenita 4 allí voy a insertar el ganchillo y voy a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Cojo lazada y repito. Me voy a posicionar aquí a este arito de la cadenita y voy a contar 1, 2, 3. En la 4 me posiciono y hago allí 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Repito lazada aquí en el arito de la cadena, cuento 1, 2, 3, 4. En ese 4 allí voy a hacer 4 puntos altos. Tres y 4. Entonces, esto será lo que voy a tejer por toda la vuelta hasta el final. Así que continuemos. Ok amigos, ya terminamos esta vuelta. Miren, así es como se ve. Ahora para terminarla, aquí en el ganchillo vamos a hacer 1, 2 y 3 lazadas. Nos vamos a posicionar allí en el punto bajo que está allí de primero y vamos a hacer nuestro punto alto triple. Y de esta manera es como queda, ¿ok? Entonces, para hacer la vuelta 3, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta 1. Ahora, eso quiere decir que para realizar este chaleco o esta puntada, se van a repetir solamente estas dos vueltas, la 1 y la 2. Entonces, para hacerlo, bueno, nos vamos a dar la vuelta. Aquí encima de ese punto vamos a tejer allí un punto bajo. Y se acuerdan lo que viene, ¿verdad? Bueno, vamos a levantar con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Me voy a posicionar aquí y voy a hacer allí un punto bajo. Ahí está. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me voy a posicionar aquí y hago un punto bajo. Entonces, esto será lo que vamos a hacer por toda la vuelta. Ok amigos, ya vamos a terminar esta vuelta 3. Miren, aquí tenemos todo esto. Debería cerrar aquí en este cuarto punto alto, pero no voy a cerrar allí. Voy a cerrar es donde está esta cadena que le sigue, ¿ok? Allí vamos a cerrar con un punto bajo. Entonces voy a hacer una cadena. Entonces así es como queda esta vuelta 3. Ahora, para la vuelta 4 vamos a hacer lo mismo que tejimos en la vuelta 2, que sería levantar aquí con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Giramos nuestro tejido y voy a agarrar una lazada y voy a contar aquí en este arito de esta cadena. Voy a contar a la cadenita 4. 1, 2, 3, 4. Allí me posiciono y voy a tejer allí 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Lazada y cuento otra vez aquí en este arito de la cadena. 1, 2, 3, 4. Allí hago un punto alto. 2, 3 y 4. Y pues nada, así van a continuar por toda la vuelta. Ahora, ¿qué sigue?
Ya aquí ustedes saben qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Está súper fácil. Bueno, ahora van a continuar tejiendo una vuelta tras otra vuelta tras otra vuelta hasta que tengan la altura que necesitamos. Contando solamente los motivos, que sería esta y esta vuelta, yo lo voy a contar como uno, tenemos que tener 12 motivos. 1, 2 y así van a seguir hasta tener 12, ¿ok? Entonces vamos a continuar hasta tener 12 y cuando lo tengamos ya les digo cuánto es en centímetros. Muy bien, amigos y amigas, aquí ya tenemos toda la parte está lista. Les voy a medir con la cinta métrica para que sepan más o menos cuánto tiene que medir estas 12 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 motivos y tiene que medir unos 30 centímetros. Ahí está. Ok, una vez que ya les medimos, ¿verdad? Ahora vamos a pasarnos a esta parte de acá arriba y como pueden ver aquí tenemos unas marquitas. Yo me he adelantado y he colocado esas marquitas. Sin embargo, les voy a explicar el por qué esas marquitas están allí. Como saben, esto es un chaleco. Entonces tenemos que dividir la parte delantero con la parte trasero. Entonces, ¿qué pasa? Para ambos lados vamos a ocupar la misma cantidad. Hemos dejado aproximadamente unos 8 motivos. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre el 8 y el 9, allí ustedes van a poner su marquita. Y lo mismo van a hacer de este lado, que serían aproximadamente en centímetros, a ver, serían 17 centímetros, 8 motivos. 17 centímetros, 8 motivos. Entonces ponen la marquita allí, aquí también la ponen, en la misma cantidad de motivos, 8 también. Ahora, aquí es donde yo he dejado mi hebra, ¿verdad? Entonces yo voy a continuar con este lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí yo me voy a posicionar, voy a girar y lo que me corresponde trabajar ahora es la vuelta de cadenitas. Entonces vamos a hacerlo para que ustedes vean. Por lo menos en este lado siempre va a ser igual, ¿ok? Aquí hacemos nuestro punto bajo, aquí como siempre. Entonces levantamos con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Me posiciono aquí y hago un punto bajo. Ok, amigos, ya vamos a trabajar aquí el final de esta vuelta. Y bueno, tenemos aquí un motivo y el otro motivo que es donde está la marquita. Yo voy a cerrar aquí con un punto bajo. Y este motivo, o sea, este motivo, el de la marquita, yo lo voy a dejar allí porque para la sisa vamos a ocupar estos dos motivos, el que está antes y después de la marquita, ¿ya? Entonces, voy a levantar aquí con una cadena, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, voy a girar. Y aquí voy a hacer mis puntos normales como siempre, ¿ok? Entonces vamos a seguir. Cuatro. 2, 3, 4, seguimos con 1 y así es como vamos a continuar por toda esta parte hasta aquí, ¿ya? Ok, terminamos esta vuelta, entonces agarro mi 3 lazadas, me posiciono acá y hago un punto alto triple, ¿ya? Entonces voy con una cadena, doy la vuelta y así voy a seguir trabajando siempre siguiendo la secuencia, ¿ok? Una vuelta tras otra vuelta tras otra vuelta hasta tener la altura que necesitamos. Aún todavía yo no sé cuánto de altura, así que yo voy a continuar y ya les digo cuántas hice. Ahora, luego que terminen esta, lo mismo van a hacer aquí.
¿ok? Entonces, para empezar con este lado, ustedes se tienen que posicionar es por el lado revés de este punto. Miren, este es el lado derecho, este es el lado revés. Ustedes van a empezar es desde aquí a trabajar sus vueltas, ¿ya? Para que les quede bien. Entonces, vamos a continuar, ¿ok? Y nos veríamos ya cuando avancemos con esta y con esta, para luego enseñarles igualmente cómo van a hacer con la parte. Muy bien, amigos y amigas, como pueden darse cuenta, ya realizamos esta y ya realizamos esta. Les voy a contar cuántos motivos realicé para cada lado, es lo mismo. Entonces empezamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? 7 hice. Sin embargo, ustedes pueden hacer menos o más. Yo les recomiendo que vayan midiendo por encima para que vayan viendo si les resulta así o no, ¿ok? Ahora me voy a posicionar en la parte de la espalda. Miren, aquí tenemos la marquita, ¿ya? Aquí está. Ahora, aquí es donde empezamos la parte de delante. Aquí está la marquita. Yo para empezar la parte de la espalda me voy a posicionar es aquí. Miren. En el punto que sigue, ¿ok? Sí, ahí está. Aquí. Entonces, allí me posiciono. Voy a añadir hebra. Es importante que para realizar esta vuelta se posicionen aquí, de este lado, donde esté esta vuelta detrás, ¿sí? Tiene que ser a espaldas de esta vuelta. Entonces, pues nada, entonces lo que vamos a hacer es seguir. Me posiciono acá, hago una cadena y hago allí un punto bajo. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me voy a posicionar aquí y voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me posiciono acá y hago un punto bajo. Entonces, esto es lo que haré por esta vuelta y nos vamos a ver aquí, acá, para seguir con la siguiente vuelta. Ok, amigos, ya vamos a terminar aquí esta vuelta. Miren, aquí está la marquita y yo me voy a posicionar es en este punto de acá y allí cierro. Entonces, para comenzar la siguiente vuelta, levantamos con 6 cadenas. Ya a partir de acá todo va a ser igual como hemos trabajado en toda esta parte, ¿sí? Entonces levantamos con 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6. Damos la vuelta y acá en el punto de acá, en el cuarto, voy a hacer mis 4 puntos altos. Entonces, pues nada, vamos a continuar hasta que tengamos la misma cantidad que tejimos aquí en esta parte, ¿ok? Muy bien, amigos y amigas, como pueden darse cuenta, ya aquí, miren, hemos avanzado con la parte de la espalda. En total realizamos 7 motivos, o sea, desde acá, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 motivos. Lo mismo hicimos de este lado y de este lado. Como ahora lo que sigue es unir la parte del hombro, ¿sí? Entonces, para hacerlo, primero quiero que vean que aquí estamos en el lado derecho. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, mi lado derecho va a ser donde la parte esta de los puntos altos se vea que los puntos están en el lado derecho, en el lado del frente. Este es el lado de atrás. Entonces vamos a pasar todo para atrás, ¿sí? Básicamente vamos a dar la vuelta porque la idea es que cuando cosamos quede la costura por el lado revés, ¿ya? Entonces esto es lo que van a hacer y voy a empezar a coser, ¿sí? Punto con punto para que me quede bien derechito. Entonces lo que voy a hacer es que acá voy a pasar y vamos a coser así, miren,
punto con punto hasta llegar aquí. Luego de que terminen esta costura, se van a pasar para esta y también van a coser con su cola de hebra que hayan dejado y van a coser aquí también. Muy bien, amigos y amigas, aquí como pueden darse cuenta, bueno, ya está fijadito, miren, así es como se ve, está muy bonito, miren acá también. Ya está esta parte lista. Ahora, en mi caso, bueno, si ustedes quieren, créanme que así lo pueden dejar. Les queda muy bonito. Pero si ustedes son de las personas que les gusta algo ya más acabadito, entonces le pueden hacer un borde. Que en mi caso yo lo voy a hacer. Voy a hacer un borde por todo alrededor del chaleco con puntos bajos. ¿Ya? Me voy a posicionar aquí, en este punto que está aquí, hago allí una cadena, entonces voy a hacer allí un punto bajo, perfecto. Entonces ahora me voy a pasar aquí a las cadenitas y voy a tejer allí 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy acá, miren donde está este espacio aquí, y allí hago 1, voy otra vez al espacio de las cadenitas y hago 5 puntos bajos, voy acá a este espacio y allí hago un punto bajo, y así en cada hoyito o arito de cada cadena voy a tejer 5 puntos bajos. Ok, amigos, ya estoy acá, miren, en la parte de la esquina, o sea, de donde divide la parte del frente con la parte de la espalda. Y bueno, aquí vamos a tratar de hacer 2 puntos allí en esa esquina, ok, 2 puntos. Y ahora sí vamos a ir tejiendo igual un punto bajo en cada espacio por todo esto. Ya saben que aquí en la esquina procuran hacer en esa esquina 2 puntos y luego siguen con la misma secuencia, 5 puntos bajos en cada arito, ok. Así que vamos a continuar. Ok, amigos, acá ya estamos en la parte de abajo, miren, toda la parte de abajo, y aquí también vamos a tejer puntos bajos. Entonces de una nos posicionamos aquí, solo que en estos aritos de abajo no vamos a hacer 5 sino solo 4 puntos. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces acá en la separación o en esta cadenita hago allí, ese es un punto bajo, perdón, allí hago un punto bajo y ahora voy con 4 más, y esto es lo que voy a hacer por todo el borde de la parte de abajo. Entonces pues nada, vamos a continuar. Luego que terminen este, para ya no hacer más largo el video, también van a hacer lo mismo acá, ok, en la parte de la manga, ¿sí? Es lo mismo, se pueden posicionar aquí, miren, puede ser en una esquina, puede ser en esta esquina, o simplemente, no sé, acá en el inicio, en la parte del centro. O sea, la idea es que empiecen acá abajo y van a hacer lo mismo, borde de puntos bajos, tanto en esta manga como en la otra, ¿ok? Así que ahora sí vamos a continuar. Y bien, amigos y amigas, bueno, aquí puedo decir que hemos llegado al final de este video. Solo me queda mostrarles el resultado final. Y pues nada, es así como queda el chaleco para mujer. Espero de verdad que, bueno, que les haya gustado. Ya aquí escondí todas las hebras, ya hice mi fila de puntos bajos. Así es como se ve, también lo hicimos acá, miren, en la parte de las mangas, y así es como queda. Bueno, ustedes vieron lo fácil que fue realizar este chaleco. De verdad, espero que lo vayan a hacer y que les haya gustado muchísimo. En mi caso, a mí me encantó. Créanme que quiero tejerlo de todos colores. Así que, pues bueno, me despido. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad.
Chao.